Muy buenas tardes tengan todos ustedes, respetable público, y especialmente a mi querido exalumno Dani, insisto, y los 193 amigos conectados en estos instantes. Los saluda como siempre su maestro y mentor, Vidal Vargas Ramos. En esta oportunidad vamos a continuar con las conferencias de desarrollo y crecimiento personal, ayudando a personas que sufren en estos instantes el flagelo del cáncer. Y en esta oportunidad con mi mentor y coach, el doctor Elmer Huerta, autor intelectual del bestseller Confrontando el Cáncer, que es una guía para pacientes y familiares, vamos a llegar a ustedes a través de mis conferencias. Y del autor intelectual, mi coach, Elmer Huerta, juntos haciendo sinergia para ayudarlos en esta batalla hasta que logren triunfar en ella. ¿De acuerdo? Y entonces vamos con la introducción de este importante bestseller. Y por favor, les pido coraje y valor para enfrentarlo, prevenirlo y en el caso que ya lo tengan, lo vamos a ayudar a superarlos, ¿de acuerdo? Vamos con fe y esperanza y coraje. Vamos con la introducción. Según el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres desarrollarán algún tipo de cáncer en el transcurso de sus vidas. Esa dura estadística hace que el cáncer, una de las enfermedades más temidas por el ser humano, sea también una de las más frecuentes, pues de acuerdo a la misma fuente, el número de casos de cáncer se duplicará en el año 2050, es decir, en 25 años aproximadamente. Y a pesar del temor que ocasiona la simple mención de la palabra cáncer, es nuestro deber decirte en estas primeras líneas que en la actualidad el cáncer es una enfermedad perfectamente manejable y que las cosas han cambiado desde el tiempo en que tus padres o abuelos sufrieron esta enfermedad. En 1960, por ejemplo, solo el 30% de las personas que desarrollaron un cáncer lograron pasar los primeros 5 años después del diagnóstico. En la actualidad, aproximadamente el 80% de las personas que sufren cáncer superaron los primeros... Disculpen, algún error de internet. Decía que aprovecho para saludar a Peter S.H. y a mi distinguida amiga rotaria Carmela de Dávila. Un gusto tenerlos viendo esta conferencia y aprendiendo juntos. También a Giovanna Bautista, mi exalumna, y a todos los que están conectados en estos instantes. Gracias como maestro y rotario, sirviendo a través de estas conferencias, en alianza con mi coaching, el doctor Elmer Huerta, y totalmente gratuitas, para ayudarlos hasta triunfar, ¿sí? Hasta vencer ese flagelo, ¿sí? Lo vamos a hacer con esperanza y fe. Continuamos entonces. Decía que el 80%, ¿no? En la actualidad, aproximadamente el 80% de las personas que sufren cáncer superaron los primeros 5 años y con excelente calidad de vida. Y tú tienes que ser ahora una de ellas más. Es más, en esta época, la sobrevida del paciente con cáncer era tan rara
que se inventó, entre comillas, el famoso término de curación del cáncer a 5 años. En la actualidad ya se habla de curar a 10, 15 o 20 años. Y en este libro, en este bestseller del doctor Elmer Huerta, y a través de estas conferencias que iniciamos el día de hoy, pondremos al cáncer en su verdadero contexto científico, con la ciencia como bandera, ¿sí? Desmitificaremos la enfermedad y describiremos en qué consiste, cómo se origina, cómo se estudia y clasifica, cómo se trata, cómo se vive con ella, cómo se enfrenta el momento en el que ya no hay nada que hacer, y cómo se distribuye en la población, y cómo las mejores armas para combatirla son la prevención y la detección precoz. Pero veremos también que el cáncer no es exclusivo de los seres humanos y que ataca también a plantas y animales, y que es falso, que es una enfermedad moderna, pues veremos que ha existido desde los albores de la humanidad. Y por último, le echaremos una mirada a los años que vienen, a cómo vemos que serán el estudio y el tratamiento del cáncer en el futuro. En mi experiencia como médico cancerólogo y educador, el doctor Elmer Huerta y tu maestro Vidal Vargas, a través de la radio y televisión, de las diferentes redes que hay hoy en Internet, pienso que no hay momento más grave en la vida de una persona y la de su familia que el momento en que el médico anuncia que el paciente tiene cáncer. Y el mundo se viene abajo. El futuro desaparece. Y la idea de la muerte y la desesperanza no deja percibir la realidad. Y si el paciente o su familia esperaban que conocían algunos de los conceptos básicos acerca de lo que es el cáncer, al enfrentarse con la enfermedad, los invaden la duda y la confusión. Y en ese momento se busca una luz, un faro que permita ver claramente el horizonte en ese mar agitado. Eso es precisamente en lo que pretendemos que se convierta estas conferencias. En una guía de fácil escucha, o viéndonos, o de fácil lectura si se trata del bestseller de Confrontando el Cáncer del doctor Elmer Huerta. Pero a través de estas conferencias quiero hacértela más fácil, más didáctica, en el compañero inseparable del paciente en la jornada del cáncer. Estas conferencias que está encima del velador de tu dormitorio, si es el libro, o si me vas a escuchar también en el hospital, ya en tu cuarto ya después de que te dieron de alta, en un momento de reflexión, ¿sí? Entonces, cuando se llega a casa después de la conversación con el médico, estas conferencias que aclare dudas y que se convierta en la nave que te permita navegar a un puerto seguro. Pero también pretendemos que estas conferencias sean de utilidad para los familiares de los pacientes con cáncer. Conferencia que les permita entender la situación de su familiar enfermo y los tratamientos por los que está pasando su ser querido. ¿Y por qué no? Deseamos que estas conferencias sean también vistas por las personas interesadas en su salud para que sepan cómo actuar en la prevención y la detección del cáncer y que a su vez estas conferencias puedan poder atender a un familiar o amigo o ayudarse a sí mismo si contrae la enfermedad. En estas conferencias no encontrará falsas promesas ni tratamientos o conceptos que no hayan sido científicamente probados.
pues he visto de cerca el daño que las falsas esperanzas de los comerciantes del dolor humano han provocado en pacientes y familiares. He visto cómo hombres y mujeres con cánceres curables abandonaban tratamientos salvavidas en busca de una carísima alternativa natural, entre comillas, solo para verlos después regresar arrepentidos y ya con el cáncer avanzado y más difícil de controlar. En mi carrera de cancerólogo, he visto miles de casos de cáncer. He hablado con miles de pacientes y familiares y es a ellos a quienes dedico estas conferencias. He escrito o leídas o dadas estas conferencias en palabras sencillas, con la pasión que me caracteriza y con un afán pedagógico. Espero que se conviertan en una fuente de consulta imprescindible para entender que el cáncer es una enfermedad seria, pero manejable, y que si sabemos usar todas las armas con que disponemos la ciencia, podemos derrotarla. El cáncer puede prevenirse, puede detectarse temprano y puede tratarse adecuadamente. El cáncer es la enfermedad crónica más curable que existe, que afecta al ser humano. Pero sobre todas las cosas tenemos que saber que durante toda la jornada del cáncer existen soluciones para que cada una de las molestias que nos ocasiona la enfermedad. Y que si el cáncer nos gana la batalla, tenemos que aprender a aceptarlo sabiendo que nos está ganando un fenómeno complejo tan perteneciente a la naturaleza como lo son un terremoto o un maremoto. En mi experiencia como médico, aprendí que el mejor aliado que tiene el médico es un paciente motivado y bien informado. Y eso quiero que seas tú, mi familiar querido, que me estás escuchando y viendo en estos instantes. Y a todos indirectamente, los que sufren en estos momentos. Espero que en estas conferencias encuentren el arma de conocimiento que tú y tu familia necesitan para pelearle cada centímetro del terreno de vida al cáncer. Y por qué no, ganarle la batalla. Vamos entonces con la primera parte, el capítulo 1. El origen del cangrejo está en los genes. Te lo explico. Hipócrates, el padre de la medicina, bautizó la enfermedad modernamente conocida como cáncer con el nombre de carquinos, que en significado griego cangrejo significa cangrejo en el año 400 a.C. Casi 500 años después, el filósofo greco-romano Aulio Cornelio Celso tradujo la palabra carquinos y usó por primera vez la palabra cáncer, que en latín significa cangrejo. 100 años después, Galeno, otro famoso médico greco-romano, dio validez al término cáncer, cuando describió que el tumor canceroso se extendía dentro del seno como los brazos y las pinzas de un cangrejo. Se piensa que esos eruditos compararon al cáncer con el cangrejo por 3 razones. Porque el tumor canceroso es duro como la caparazón del animal. Porque el cáncer segundo avanzado duele como cuando el cangrejo te atrapa, ¿no?, con sus pinzas. Y porque una vez que te atrapa con su pinza, el cangrejo no te suelta. Fue precisamente Hipócrates quien postuló a la primera explicación sobre el origen del cáncer. Un exceso y almacenamiento de bilis negra, uno de los 4 fluidos del cuerpo que, según Hipócrates,
balanceaban la salud del organismo. Los otros eran sangre, bilis amarilla y flema. Hipócrates pensó que la depresión dependía también de un exceso de bilis negra, un líquido que nunca pudo ser encontrado, simplemente porque no existe. Y ese concepto hipocrático del cáncer se mantuvo durante cientos de años hasta 1854, año en que el médico alemán Rodolfo Virchow, considerado el padre de la patología, descubrió mirando por un microscopio que el tumor canceroso estaba compuesto por células deformes y aumentadas de tamaño, y postuló la teoría de que el cáncer era consecuencia del crecimiento desordenado de las células en un órgano determinado. Más adelante, en el capítulo 21, veremos cómo los modernos estudios genéticos del cáncer están echando por tierra esa manera de clasificar al cáncer de acuerdo al órgano en que se origina. Podemos decir, entonces, sin lugar a equivocarnos, que el verdadero estudio científico del origen del cáncer empieza recién hace poco más de 150 años. Desde entonces la ciencia ha aprendido mucho acerca de lo que es el cáncer, de cómo se origina, de cómo se desarrolla, de cómo se disemina, de cómo logra evadir los controles del cuerpo, de cómo se hereda, de cómo se trata y de cómo en muchos casos se cura. Y en este primer capítulo, en esta primera conferencia, entonces trataremos los conceptos modernos acerca de lo que es el cáncer y cuál es su origen. El cáncer no aparece de un día para otro. Te reitero, el cáncer no aparece de un día para otro. Un concepto fundamental para entender el desarrollo del cáncer es que el cáncer no es una enfermedad que aparece de un día para otro. Es decir, no existe tal cosa como que uno se acuesta una noche sin cáncer y amanece con cáncer al día siguiente. El cáncer es una enfermedad que se desarrolla siguiendo un proceso lento y progresivo, el cual puede durar muchos años y cuyo desarrollo inicia en silencio. Ese desarrollo inicial es silencioso y traicionero, es decir, no da síntomas. Para entender la causa del cáncer, hay que entender un poco de genética. Y te la voy a dar. Debido a que el cáncer es un proceso genético del comienzo a fin, es importante recordar algunos conceptos e hitos históricos elementales de genética, ¿ya? Tenemos que aclarar que cuando decimos que el cáncer es un padecimiento genéticamente determinado, no estamos diciendo que el cáncer sea siempre una enfermedad hereditaria. Y esto porque no hay que confundir lo genético con lo hereditario. La genética es una amplia ciencia que tiene como objeto el estudio de los genes y tiene al estudio de la herencia de las enfermedades como una de las varias disciplinas. Otras disciplinas de la genética son el estudio de la estructura y función de los genes y el estudio de la distribución y variación de los genes en las diversas poblaciones. Hereditario, entre comillas, significa que una cierta característica se pasa obligatoriamente de padres a hijos. Y esto es importante porque a pesar de que el 100% de los cánceres tiene un mecanismo genético en su origen y desarrollo, solo de 5 a 10% de los cánceres son hereditarios, es decir, se transmiten de padres a hijos. Y esto nos permite concluir que del 90 a 95% de los cánceres ocurre en personas que no tienen historia familiar de cáncer. El cura Mendel y sus estudios genéticos. Las características hereditarias no se heredan al azar. Gregorio Mendel
fue un cura austrohúngaro que a partir de 1860 estudió durante 7 años 29.000 plantas de guisantes en la huerta del monasterio en el que vivía. A Mendel le fascinaba saber cómo se distribuían 3 características de las plantas: el color de las flores, el tamaño de la planta y el aspecto de las semillas. Lo que Mendel descubrió después de millas de experimentos cruzando las plantitas fue que las características hereditarias de las plantas se transmitían de acuerdo a leyes estrictas y predecibles, leyes que contradecían las creencias de la época que sostenían que las características hereditarias no tenían leyes de transmisión y eran completamente al azar. Esas leyes constituyen la base de la genética y se las conoce como las leyes de herencia de Mendel. Mendel no supo nunca cómo se transmitían los rasgos genéticos de las plantas, el color de flores, el tamaño de las plantas y aspectos de las semillas. Sus estudios se limitaron a describir el modo preciso en que la transmisión de rasgos hereditarios, leyes, eran precisas y predecibles. Ese fue un legado muy valioso para la ciencia. El cura Mendel murió en 1884 y sus importantísimos estudios de transmisión de rasgos hereditarios fueron olvidados y no reaparecerían sino hasta más de 20 años después. Los huevos de salamandra, de Walter Fleming. Descubrimiento de los cromosomas. Los huevos de la salamandra son únicos porque son células gigantes. Y Walter Fleming, biólogo alemán, comenzó a estudiarlos en 1879. En ese año hizo un descubrimiento increíble para la época. Vio en el microscopio que en el centro o núcleo de la célula del huevo de salamandra había una estructura como hilos que se coloreaban de azul profundo con la anilina. Por colorearse fuertemente, Fleming las llamó cromosomas, entre comillas. En griego, cromo significa color y soma, cuerpo, o sea, cuerpos coloreados. Fleming descubrió también que cada vez que las células de los huevos de salamandra se dividían o multiplicaban, los 14 cromosomas que contenía el núcleo se duplicaban, por lo que cada célula hija tenía el mismo número de cromosomas que las células progenitoras. Al igual que el cura Mendel, Fleming nunca supo exactamente cuál era la función de los cromosomas que había descubierto. Al igual que Mendel, solo se limitó a describir sus hallazgos sin saber que había descubierto la división celular y la replicación de los cromosomas. Los cromosomas se relacionan con el origen del cáncer. David Paul von Hansen-Manz fue un patólogo alemán que descubrió que los cromosomas de las células cancerosas tenían cromosomas incompletos, deformes y en números anormales, por lo que fue el primer científico que postuló que el cáncer podría tener su origen en una pérdida de esos misteriosos cromosomas. Otro biólogo alemán, Theodor Boveri, en sus estudios con huevos de erizos de mar, postuló en 1914 que debido a que los cromosomas llevaban información fundamental para la multiplicación celular, el cáncer era consecuencia de una anormalidad en la función de los cromosomas. Thomas Morgan y sus moscas de la fruta. Descubrimiento de los genes. Hasta aquí
El postular que los cromosomas eran el origen del cáncer eran meras especulaciones. No se sabía exactamente qué era un cromosoma. Faltaba saber qué estructuras específicas dentro de los cromosomas podrían ser las causantes del cáncer. Esa respuesta la dio el embriólogo norteamericano Thomas Morgan en 1915, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1933. Al estilo del cura Mendel, el Dr. Morgan estudió el modo en que algunas características hereditarias como el color de los ojos y la forma y tamaño de las alas se transmitían en las moscas de la fruta. Al observar que solo los machos tenían ojos blancos, Morgan postuló que dentro de los cromosomas, en este caso cromosomas sexuales o determinantes del sexo de la mosca, deberán existir ciertas estructuras responsables de acarrear las características genéticas de los seres vivos. Y a esta estructura se la llamó gene, en inglés, gen en español. Y se le dejó la unidad fundamental de la herencia. Descubrimiento de la composición química de genes y cromosomas. Recapitulando, Mendel descubrió las leyes de la herencia. Investigadores posteriores encontraron los cromosomas y se intuyó que ellos deben existir en ellos estructuras más finas llamadas genes, responsables de transmitir los rasgos hereditarios. Pero nadie sabía en realidad qué eran esos genes, de qué tipo de sustancia química estaban compuestos, ni cómo era que acarreaban las características hereditarias. Fue recién en 1944 que el bacteriólogo norteamericano Oswald Avery y sus colegas Colin McLeod y Macri Mascardi descubrieron que los cromosomas, y por lo tanto los genes, estaban en realidad compuestos de una sustancia química llamada ácido desoxirribonucleico, o ADN. Esta sustancia, considerada la molécula de la vida, es fundamental para entender lo que es el cáncer. Genes, mucho más que transmisores de caracteres hereditarios, fabricantes de proteínas. Es muy importante saber que además de transmitir los caracteres hereditarios, los genes constituyen los verdaderos caballitos de batalla de las funciones de las células. Si comparamos a los genes con los planos de un edificio, los genes no solo contienen información acerca de la estructura del edificio, sino que también tienen la capacidad de producir los materiales que se van a necesitar. En otras palabras, los genes no solamente llevan instrucciones de cómo construir el edificio, sino también saben qué tipo de materiales, madera, acero, concreto, cables eléctricos, etc., se necesitarán para construirlo. Estos materiales, entre comillas, son las proteínas que se elaboran por orden de los genes. El gen es el plano maestro y las proteínas que se producen bajo sus órdenes son los materiales, entre comillas, con los que se va a conseguir el edificio. Es decir, el trabajo fundamental de los genes es ser el molde en el que se forman diversos tipos de proteínas, sustancias que en buena cuenta son las que hacen el verdadero trabajo de cumplir las funciones de las células y tejidos. En ese sentido, las proteínas cumplen miles de funciones en las células. Por ejemplo, gracias a la proteína especializadas llamadas receptores celulares, las células pueden comunicarse y reconocerse entre sí. Y mediante otro tipo de proteínas llamadas enzimas celulares, las células producen energía y se deshacen de sus tóxicos. Pero además de esas actividades puramente funcionales, las proteínas les dan estructura a las células, formando una especie de esqueleto que les permita albergar a las diversas estructuras celulares.
Si el gen funciona bien, la proteína que produce será normal. Si el gen es anormal, la proteína que produce será anormal y tendrá funciones diferentes a las normales. Un concepto fundamental para entender lo que es el cáncer. Nuestros cromosomas y genes han sido heredados de nuestros padres. Nuestros 46 cromosomas y por tanto todos nuestros genes se calculan en aproximadamente 30.000. Han sido heredados de nuestros padres a través de la fecundación del óvulo por el espermatozoide y la formación del huevo. El óvulo y el espermatozoide son las llamadas células sexuales o gametos y contienen solo 23 cromosomas cada uno. Una vez desarrollado el huevo, el cual progresa de embrión a feto dentro del útero de la madre, todas las miles de millones de células de nuestro organismo adulto contienen 46 cromosomas, excepto, obviamente, los espermatozoides y óvulos que solo tienen 23 cromosomas porque darían origen a un nuevo ser. Cada uno de los 30.000 genes heredados de nuestros padres produce entonces proteínas que son las que determinan nuestra carga hereditaria, tales como características físicas, intelectuales y nuestra predisposición al cáncer y a otras enfermedades. Genes mutantes, la clave del origen del cáncer. Si por alguna razón tenemos algún gen defectuoso, este gen producirá entonces una proteína defectuosa, la cual acarreará entonces una función celular también defectuosa y una enfermedad determinada. Un gen se vuelve defectuoso como consecuencia de una mutación, y la mutación de un gen es la que origina el cáncer. Las razones por las que los genes mutan son muchas. Algunas veces heredamos un gen defectos de nuestros padres, como el gen BRCA1, BRCA1, que predispone al cáncer de mama, por ejemplo. Pero la mayoría de las veces nuestros genes mutan en el transcurso de nuestra vida por exponernos a agentes físicos y químicos del medio ambiente, tales como rayos X, rayos ultravioleta o el humo del cigarrillo. Los oncogenes o genes mutantes facilitadores o aceleradores del cáncer. Te explico, en 1911 un científico norteamericano llamado Peyton Rose hizo un descubrimiento importante y que por décadas no tuvo explicación. Encontró que un raro cáncer de pollos, cáncer de tipo sarcoma, era producido por un virus, el cual fue bautizado como virus del sarcoma de Rose, RSV, por sus siglas en inglés. Lo interesante es que Rose fue el primer científico que reproduce el cáncer en otros pollos, inyectándoles un concentrado líquido sin células del tumor. Y el modo en que este virus causaba cáncer en pollos permaneció un misterio durante 60 años. Fue recién en 1970 cuando los investigadores norteamericanos descubrieron que el virus del sarcoma de Rose insertaba un trozo de su material genético del cromosoma de la célula del pollo, y ese trozo de material genético, bautizado como el gen SRC de la palabra sarcoma, hacía que la célula produjera una enorme cantidad de una proteína anormal que favorecía la división y multiplicación celular, lo que ocasionaba el cáncer. Debido a que ese gen SRC causaba cáncer, si se los bautizó con el nombre de oncogen, onco significa cáncer, o gen productor del cáncer, y fue el primer oncogen de una larga lista descubierta hasta ahora. Pero lo interesante vino en 1976, cuando los investigadores Harold Barmus y Michael Bigshore
descubrieron que el gen SRC no era exclusivo del virus del sarcoma de Rose, RBS, sino que era un gen normalmente presente en los cromosomas de animales y seres humanos. A esa copia normal del oncogen SRC la bautizaron proto-oncogen. Proto significa precursor y tiene como función principal controlar la velocidad de división o multiplicación celular. Disculpen, mi hija, la ultimita Yanela Teresa, me acaba de informar por el WhatsApp que tengo una conferencia a las 5, otra conferencia, de manera que estamos concluyendo en unos 5 o 10 minutos esta conferencia para entrar a la otra conferencia internacional, también muy importante. Bien, disculpen, continuamos. Vamos entonces concluyendo. Ese hallazgo crucial permitió entonces postular la teoría genética del cáncer, que dice que el cáncer es consecuencia de la mutación de un determinado proto-oncogen, mutación que, como dijimos, puede producir en el transcurso de la vida como consecuencia de exposición a factores físicos o químicos del medio ambiente. Los proto-oncogenes pueden compararse con el acelerador de un automóvil. Un proto-oncogen mantiene al vehículo normalmente acelerado a una velocidad constante, digamos a 50 millas por hora, pero un oncogen, o sea, un proto-oncogen mutado, hace que el acelerador se quede trabado y hace que el vehículo acelere 200 millas por hora y tenga un accidente, el cual en esta sería la comparación del desarrollo del cáncer. Y para ser más precisos, la acción del oncogen hace que al quedarse aceleradas, las células normales comienzan a multiplicarse desordenadamente y formen tumores cancerosos. Un proto-oncogen llamado RAS, descubierto en 1982 en diversos tipos de cáncer del ser humano, despertó un enorme entusiasmo y una carrera para descubrir un medicamento que lograra modificarlo. Mucho tiempo y millones de dólares se gastaron en encontrar un medicamento que bloqueara la proteína normal que producía el oncogen RAS y que con esto se pudiera curar el cáncer. Y este entusiasmo no se traduce pues en un avance significativo. Reitero, este entusiasmo no se traduce en un avance significativo. Y si bien es cierto que el SRC fue el primer oncogen descubierto, posteriormente se han descubierto decenas de ellos, entre ellos el MIC, el JUN y el P3K, causantes de diversos tipos de cáncer en animales y seres humanos. Los genes supresores de tumores o los frenos del cáncer. Así como hemos visto que nuestros proto-oncogenes normales mutan y se definen en oncogenes causantes del cáncer, existen también genes que tienen el efecto exactamente contrario. Son los llamados genes supresores de tumores, los cuales nos están protegiendo de que se produzca un cáncer. Los genes supresores de tumores más estudiados son el P53, descubierto en 1979, y el RB, descubierto en 1983. El P53 está mutado en un 70% de los casos de cáncer de colon, en un 30-50% de los casos de cáncer de mama y en un 50% de los casos de cáncer de pulmón. El gen RB está asociado a un raro tipo de cáncer del ojo de los niños llamado retinoplasforma. En condiciones normales, esos genes supresores de tumores impiden que las células comiencen a dividirse sin control, es decir, las están frenando y están impidiendo que se vuelvan cancerosas. Cuando estos genes supresores mutan, o sea, se dañan, y entonces las células pierden el freno y empiezan a dividirse sin control y se vuelven cancerosas. Dos tipos de genes supresores de cáncer hechos famosos por el caso de la actriz Angelina Jolie son los genes BRCA1 y BRCA2. Estos genes se heredan de los padres y su presencia puede aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de mama hasta en un 90% al llegar a los 70 años de edad. Angelina Jolie, cuya madre fue diagnosticada con cáncer a los 47 años y murió a los 56, descubrió que tenía una mutación del gen BRCA1
BRCA1 y su riesgo de desarrollar cáncer de mama fue estimado en 87%. Para evitar el cáncer en el futuro, Angelina Jolie desapareció operarse y extraerse ambos senos en mayo del 2013. El suicidio celular, la apoptosis. Los dos tipos de genes que hemos revisado, el proto-oncogen y el gen supresor de tumores, controlan la multiplicación celular a través de un interesante y misterioso fenómeno, la apoptosis o el suicidio celular. Cuando una célula se da cuenta de que está vieja o de que ha sido intoxicada por algún elemento químico y no se puede recuperar, desencadena el fenómeno de apoptosis. Y para esto la mitocondria, una estructura celular que regula la producción de energía, se autodestruye, plantando una bomba en su interior. Y al explosionar la mitocondria, la célula revienta en muchos pedazos y deja de existir. La apoptosis es un fenómeno muy común en la vida celular. Se calcula que en un adulto se suicidan de 50 a 70 mil millones de células cada día. En niños de entre 8 y 14 años se autoeliminan de 20 a 30 mil millones de células cada día. Y este fenómeno de apoptosis nos demuestra que nuestros organismos están en un continuo equilibrio entre división y muerte celular. El cáncer no es más que una perturbación de ese equilibrio, un exceso de división celular y menor muerte celular. La influencia del medio ambiente en la genética, la epigenética. Hasta ahora hemos visto entonces que el cáncer se produce por la mutación de los protoncogenes y los genes supresores de tumores. La mutación de esos genes hace que se produzcan proteínas anormales que activan mecanismos de multiplicación celular y detienen el fenómeno natural de la apoptosis. El problema es que esa teoría da la impresión de que todo está fríamente calculado y programado en los genes y que nada podemos hacer para cambiar el funcionamiento de dichos genes. Pero tiempos desde inmemoriales se ha reconocido que el medio ambiente es muy importante en la producción de diversas enfermedades. La gran pregunta sería entonces, ¿puede el medio ambiente influir sobre la función de nuestros genes? ¿Es posible modificar los genes por acción del medio ambiente? Un estudio reciente responde afirmativamente a esas preguntas y reafirma un concepto que se ha venido estudiando por los últimos 20 años, y me atrevo a decir la llave maestra para entender y controlar no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades que surgen al ser humano. Me referí a la epigenética. Desde hace tiempo se sabe que los hijos nacidos de madres obesas tienen mayor probabilidad de tener obesidad y sufrir de enfermedades relacionadas a esa condición, tales como la diabetes y enfermedades del corazón. Por otro lado, recientes observaciones demostraron que si la madre obesa se hizo una cirugía de reducción de estómago para corregir su obesidad y logró bajar de peso, los hijos que tendrían a partir de entonces tendrían peso normal, es decir, perderían su capacidad de sufrir de obesidad. No se sabía la causa de este misterio. ¿Qué tenía que ver la corrección de la obesidad en la desaparición del riesgo de obesidad de los hijos? La madre era la misma, tenía sus mismos genes, y lo único que había cambiado era su peso. ¿Cómo era posible que un hecho tan simple como bajar de peso pudiera cambiar tanto el destino del niño? Pues esas son las respuestas que investigadores de la Universidad Laval de Quebec en Canadá trataron de responder con una interesante investigación. Estudiaron a los hijos de 20 mujeres que se hicieron una cirugía de estómago para bajar de peso. En promedio, cada mujer bajó 100 libras de peso después de la operación.
El asunto es que algunos de esos hijos habían nacido antes y otros después de la cirugía para bajar de peso. En total fueron 50 hijos los nacidos de esas mujeres. 25 nacieron antes de la cirugía y 25 después. Tal como se había visto en estudios superiores anteriores, se comprobó que una vez más que los hijos antes de la cirugía eran obesos y los nacidos después de la cirugía tenían peso normal. Lo revolucionario del estudio fue que los investigadores estudiaron en cada uno de esos 50 hijos un grupo de 5.698 genes que regulan la obesidad y los riesgos de enfermedades del corazón. Lo que se encontró fue simplemente increíble. Los genes eran diferentes en los hijos nacidos antes y después de que las madres bajaran de peso. ¿Cómo se explica que los genes de los 25 hijos nacidos después de que las madres bajaran de peso después más sanos que los genes de los 25 hijos nacidos cuando las madres eran obesas? La única explicación es que el ambiente intrauterino en que se desarrollaron los fetos nacidos de madres que habían bajado de peso después de la operación ejerció una extraordinaria influencia en la actividad de los genes de los hijos. Es como cuando maceramos una carne para la barbacoa de fin de semana. La carne macerada en salsa de soya y pimienta tendrá un sabor diferente de aquella macerada en vinagre y comino. Del mismo modo, los bebés macerados, entre comillas, en el útero de una madre obesa tendrán un diferente sabor genético que los bebés macerados en el útero de una madre de peso normal. Esa es la epigenética, es decir, la moderna especialidad de la genética que trata de explicar los cambios genéticos que se producen como consecuencia del medio ambiente en que vivimos. Esta teoría nos ayuda a entender entonces el rol del medio ambiente en la mutación de los protooncogenes y los genes supresores de tumores y por tanto en nuestro riesgo de desarrollar cáncer. ¿Cuál será la influencia que tienen sobre la expresión de nuestros genes y por tanto sobre nuestro riesgo de padecer cáncer, los diferentes tipos de alimentos que consumimos, la calidad del aire que respiramos, los compuestos químicos a los que estamos expuestos en nuestra moderna vida diaria, la radiación de teléfonos, de celulares, televisores y computadoras, y por qué no, el estrés que vivimos y las alteraciones en nuestra salud mental, como las depresiones, el estrés y la ansiedad? Estoy seguro de que en los próximos años la moderna disciplina de la epigenética nos responderá todas esas preguntas. En suma, no todo en el desarrollo del cáncer es genético, es decir, no todo está en el plano maestro que traemos al momento de nacer. La influencia del medio ambiente es extraordinaria y el modo en que vivimos puede cambiar nuestros planes y por tanto nuestro riesgo de enfermedad. La progresión del cáncer. Una vez entendido entonces que el cáncer es de un principio a fin un trastorno genético en el cual ocurre un desbalance en la función de los genes que estimulan o frenan la división celular, es importante ahora entender que el cáncer no se produce de un momento a otro. Como dijimos al inicio del capítulo de la conferencia, no existe tal cosa que uno se acueste una noche sin cáncer y amanezca con cáncer al día siguiente. El cáncer es una enfermedad que se desarrolla siguiendo un proceso lento y progresivo que dura muchos años y cuyo desarrollo inicial es silencioso y traicionero, es decir, no da síntomas. Y en ese transcurso, las células normales sufren cambios progresivos en su forma y tamaño, cambios que pueden ser observados bajo el microscopio y que pueden ser aprovechados por la detención precoz del cáncer, con un examen de citología, por ejemplo, las displasias. Se conoce como displasia, pues en griego dis significa diferente y plasia forma. Al proceso por el cual las células normales empiezan a mostrar cambios visibles al microscopio. Y es importante entender que esas llamadas células displásicas no siempre son precursoras del cáncer, pues pueden ocurrir muchas otras razones, además de una mutación genética que las lleva al cáncer. En otras palabras, no todas las células displásicas van a desembocar en un cáncer. Por ejemplo, la inflamación duradera del cuello del útero por una infección por el virus del papiloma humano, VPH,
La irritación de la lengua por una dentadura en mal estado o el uso del alcohol o del tabaco van a producir células displásicas en los tejidos afectados, pero no todas esas displasias van a avanzar al cáncer. Y el progreso al cáncer va a depender de una serie de factores. No todas las displasias son iguales. De acuerdo a la intensidad del estímulo que las origina, las displasias son de 3 tipos. Y a pesar de que no siempre van a llegar al cáncer, cuanto más alto el grado de la displasia, mayor la posibilidad de que una displasia llegue a cáncer. Y los 3 grados de la displasia son displasia leve, displasia moderada y displasia severa. Veamos un cáncer en el que este concepto puede demostrarse claramente: el cáncer del cuello del útero. Veamos también cómo esos cambios pueden ser aprovechados para la detección de ese cáncer con el uso de la citología o el Papa Nicolau. Debido al estímulo irritante que produce el virus del papiloma humano VPH sobre las células del cuello uterino, las células normales empiezan a cambiar y se producen las primeras células alteradas. Y esos primeros cambios recibieron el nombre de ASCUS, del inglés Atype Squamous Cells, o Undeterminating Significance, o células escamosas atípicas de origen indeterminado. El ASCUS no es un cáncer, y lo cierto es que muy pocas de esas células llegarán al cáncer, pero en el caso de que lo hagan, primero se convertirán en células de displasia leve, y de continuar el estímulo inflamatorio del VPH, la displasia leve se cambiará en una displasia moderada, y de continuar la inflamación, las células llegarán a la displasia severa. Es muy importante saber que esos cambios desde el ASCUS hasta el cáncer pueden demorar entre 10 y 15 años, por lo que el seguimiento de las citologías anormales es clave en el control del cáncer de cuello uterino. Se calcula que cada año en los Estados Unidos de 250.000 a 1.000.000 de mujeres son diagnosticadas con algún tipo de displasia cervical, y la mayoría de ellas entre los 25 y 35 años de edad. La mayor parte de las displasias pueden ser tratadas y curadas adecuadamente, pero sin tratamiento se calcula que un 30-50% de las displasias pueden terminar en cáncer. Lo importante es saber que esos cambios pueden ser fácilmente detectados con exámenes muy simples. En el caso del cuello del útero, las anormalidades iniciales pueden descubrirse con un examen de citología o Papa Nicolau, y en el caso de que este fuera anormal, se profundiza pues el estudio con un examen llamado colposcopía, ¿sí?, en el que el cuello del útero es examinado por una lente de aumento y se toman pequeñas biopsias o trozos de tejido para su examen y determinación de la displasia. El cáncer in situ. Si el estímulo irritante persiste, la célula con displasia severa sufre una alteración profunda en sus cromosomas y se convierte en una célula cancerosa, la cual está lista para adquirir la capacidad de invadir los tejidos sanos que lo rodean. El cáncer es entonces una enfermedad producida por una alteración en el ritmo de división celular en la que, debido a cambios genéticos en sus cromosomas, las células empiezan a sufrir cambios en su aspecto y comportamiento y empiezan a dividirse sin control. Cada célula humana tiene un tiempo determinado de división normal. Algunos tejidos son muy activos en su ritmo de recambio, otros son mucho más lentos. Por ejemplo, las células de la piel se dividen y se recambian una vez cada 30 días. Las células del aparato digestivo, incluyendo el esófago, el estómago y el intestino, se dividen y renuevan cada 3 días, y los glóbulos blancos pueden regenerarse cada 8 o 12 horas. Por su parte, otros tejidos, como las células de la mama, del músculo o del cerebro, tienen ritmos de recambio muy lentos que se miden en meses o en años. Cuando ese ritmo normal de división celular se altera, se produce el cáncer, una enfermedad que desde que empieza sigue un proceso muy ordenado y preciso. En el año 2011, Robert Weinberg y Douglas Hannan-Hans, científicos del Instituto Suizo de Investigación Experimental del Cáncer, esbozaron una teoría muy interesante: que el cáncer se desarrolla como un intruso que no inventa mecanismos biológicos raros ni especiales para desarrollarse. El cáncer prolifera aprovechándose de los mecanismos normales de funcionamiento celular. Es decir, el cáncer es un intruso
que se aprovecha de nuestros propios mecanismos biológicos para destruirnos. El manifiesto del cáncer, sus 9 principios. En su magnífico artículo Señas de identidad del cáncer, publicado el 4 de marzo del 2011 en la revista Cell Williams y Hannah Hans, postulan que tomando como base el fenómeno de inestabilidad del genoma, los cromosomas, que genera constantes cambios genéticos, y el de inflamación que fomenta múltiples cambios en las funciones celulares, el cáncer se caracteriza por 9 capacidades biológicas adquiridas en múltiples pasos durante su desarrollo. 1. Inicia. Desarrolla y mantiene un sistema autónomo de señales moleculares que favorecen la multiplicación celular. Al ocurrir la mutación de los protooncogenes, se refuerzan los mecanismos de multiplicación celular autónoma. Es decir, promueven la formación biológica de un ente independiente constantemente acelerado, desbocado. Segundo, desarrolla mecanismos que estropean los frenos del sistema que controla la multiplicación celular. Al mutar los genes supresores de tumores, se favorece la formación del ente independiente constantemente acelerado, desbocado. Tercero, desarrolla mecanismos que impiden el fenómeno normal de muerte o suicidio celular, la apoptosis, con lo que se consiguen células inmortales. Cuarto, permite que las células inmortales continúen multiplicándose indefinidamente, y esto favorece el crecimiento del ente independiente acelerado, constantemente desbocado, del que hablamos antes. Quinto, el tumor canceroso se fabrica su propia fuente de alimentación. Para esto favorece la formación de vasos sanguíneos que traen alimentos frescos, alimentos que le son extraídos al organismo normal. Sexto, las células cancerosas desarrollan la capacidad de moverse y trasladarse, con lo cual logran 2 características importantes que explican el daño que ocasiona el cáncer. Invaden tejidos adyacentes y viajan a distancia para colonizar órganos sanos, la metástasis. 7. Aprenden a administrar la energía que producen, adaptándose incluso a un medio ambiente adverso, como el de la falta de oxígeno, por ejemplo. Y esto hace que las células cancerosas sigan creciendo y creciendo a pesar de que la víctima esté en muy malas condiciones generales de salud. El paciente ya no come ni bebe. 8. Aprenden a evadir los controles del sistema de defensa del cuerpo. Es decir, son como terroristas que han aprendido a conocer el sistema de inteligencia de la organización o país que están atacando. 9. Los reclutan como rehenes a poblaciones de células normales a quienes usan para cumplir múltiples funciones que hacen que se mantienen un microambiente tumoral vital para que las células cancerosas rebeldes puedan cumplir su nefasta misión de acabar con el organismo que les dio origen. El doctor Harold Barmus, descubridor de los protooncogenes, dijo en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Medicina en 1989 que el cáncer no es otra cosa que una versión distorsionada de nosotros mismos. Y esa frase es muy aguda y penetrante porque nos dice que el cáncer es en realidad nuestro propio organismo que se ha vuelto rebelde y quiere consumirnos. Es como una especie de terrorista de nuestra propia existencia. Ahora que hemos aprendido qué es el cáncer y cómo se desarrolla en el ser humano, ¿sabes cuán antigua o cuán moderna es la enfermedad del cáncer? ¿Has escuchado hablar de la reina Atocha y su operación de cáncer de mama hace más de 2000 años? Lo veremos, Dios mediante, el día de mañana. Gracias por estar viéndome y aprendiendo juntos, y con el doctor Elmer Huerta confrontando el cáncer. Hasta mañana, Dios mediante.